Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en otro nuevo vídeo para contaros otro poquito más sobre este gran libro de Ángel Martín, el cual estoy narrando y además encantada. Prosigamos con la lectura. Capítulo 6. ¿Quién fui? En realidad, a menos que hayas vivido algún momento que te haya obligado a frenar rápidamente y hayas decidido volver a arrancar teniendo claro lo que haces, casi nunca hay una línea muy clara que haga de frontera entre quién eres y quién fuiste. Pero quizás sí haya momentos que definan ciertos límites. Una vez, hablando con alguien que había sufrido malos tratos, entendí por qué algunas personas que habían pasado por situaciones parecidas a la suya podían discutir sin ningún tipo de problema y a los 10 minutos se les había pasado todo. Y no entendían por qué la persona con la que habían estado discutiendo y a la que le habían dicho cosas fuertes seguía tocada o de mal rollo todo el día. Y era simplemente porque para muchas de estas personas discutir en modo fuerte era algo tan habitual como para nosotros mojarnos un poquito al beber agua. Simplemente discutían como si no hubiera un mañana. Decían ciertas salvajadas que podrían dejar fuera de combate a la persona más dura que conozcas y medio minuto después se te acercaban en plan: ¿pero por qué sigues enfadado si ya han pasado por lo menos 10 minutos desde que hemos discutido? Para ellos, hacer un reset con lo que acababa de pasar era muy pero que muy sencillo. Muchos nos comportamos y actuamos de una manera simplemente así porque es lo que hemos visto y lo que nosotros adquirimos como comportamiento normal. Así que quizás esto que te diré ahora te sirva algún día. Tú no eres tus padres, tus parejas, tus amigos. Y sus miedos, sus sueños, traumas o vergüenzas no son tuyos. Y aunque entenderlo o darse cuenta es importante, no lo es tanto como una vez descubierto saber qué vas a hacer. Conozco a mucha gente que de repente dice: lo tengo, mi problema es que nunca me enseñaron a... rellena este espacio con lo que tú prefieras. Y pienso, ok, ahora que ya sabes que nunca te enseñaron a... rellena este espacio con lo que tú hayas puesto antes, ¿ok? ¿Tienes pensado a aprender a ver o vas a quedarte el resto de tu vida repitiendo una y otra vez que nunca te han enseñado? No lo pregunto de mal rollo, lo pregunto porque quizá no te has dado cuenta de que el hecho de que no te enseñaran ciertas cosas no significa que ya no puedas aprenderlas. A mí no me han enseñado muchas cosas, pero en cuanto me he dado cuenta, me he puesto a aprenderlas por mi cuenta. ¿Es cansado? Sí, mucho. ¿Aburrido? A ratos. ¿Y sirve de algo? Desde luego. Sobre todo porque hacer esto es lo que hará que empieces a dejar de ser lo que los demás querían que fueras y comiences a ser pues quien de verdad quieres ser. Aunque adoro el silencio, hablo mucho conmigo mismo, porque me ayuda a darme cuenta de si estoy o no actuando por inercia o decidiendo por motivos relacionados con los que de verdad me interesan ahora que empiezo a ser quien yo quiero ser. Y no creas que siempre son conversaciones sobre cómo actuar en temas trascendentales. También son conversaciones conmigo y sobre los temas más cotidianos, ¿no?, y triviales que te puedas imaginar. Digamos que he creado una especie de voz que se comporta como un crío de esos que, como se aburre de ir sentado en la parte de atrás del coche, pues no hace más que preguntar: ¿y a dónde vamos? ¿Falta mucho? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y esto es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, gracias a una de esas conversaciones, descubrí que me estaba generando ansiedad un tema que jamás hubiese sospechado que podía llegar a estresar tanto y que tenía que ver, pues, con mi pasado. Te lo contaré por si al leerlo descubres que a lo mejor tú también deberías preguntarte el porqué de ciertas cosas que ahora mismo estás haciendo. No sea que te estés cargando con presiones u objetivos que nacieron hace años, pero que ahora mismo pues son absurdos. Hubo un tiempo en mi adolescencia en que me planteé muy seriamente dedicar mi vida a tocar el piano por garitos.
A los 19 años empecé a tomar clases particulares de piano y te juro que podía pasar hasta 8 y 9 horas repitiendo los ejercicios que el profesor me mandaba. Estuve así un par de años, pero surgió la posibilidad de mudarme a otra ciudad para centrarme pues en la comedia, ¿no? Y opté por aparcar lo del piano. Y aunque siempre seguí trasteando, olvidé todo lo que aprendí hasta ese momento, después del brote. Decidí retomar un poco, pues más en serio, todo este tema, haciendo lo que cada día hacía siempre, intentaba retomar tocar el piano. Busqué un profesor. Fijamos un día a la semana y me ponía deberes para la siguiente. Como mi vida es bastante distinta a la que tenía a los 19 años, casi siempre llegaba a clase sin los deberes terminados y tenía que disculparme porque eso implicaba avanzar un poco más despacio. Hasta que una semana me vi llamando a mi profesor pidiéndole aplazar la clase porque no había hecho los deberes. Si tienes más de 40 años, es probable que entiendas lo jodidamente raro que es llamar para pedir disculpas por no haber hecho los deberes. No para pedir perdón por no haber terminado a tiempo algún trabajo, perdón por no haber conseguido que no sé quién firmara tal o cual contrato, o perdón por haber llegado tarde a una reunión. Perdón por no haber hecho los deberes. Así que nada más colgar me pregunté, si ya sé que no quiero dedicar mi vida a ser pianista, ¿por qué me estoy generando a mí misma esta presión, si quiero serlo? Y la respuesta apareció de forma prácticamente inmediata, porque así es como lo hacías y no has gastado ni un segundo en pensar de qué otra forma puedes hacerse, teniendo en cuenta que los motivos por los que lo estás haciendo ahora son distintos. Te juro que el resto del día lo pasé pensando en cuántas inercias se habían instalado en mí simplemente porque no me había parado a pensar en lo mucho que mi vida había cambiado desde los 19 años. Descubrí tantas cosas, pero tantas cosas que me seguían acompañando porque durante mucho tiempo las había estado haciendo así y no me había parado a pensar que a medida que mi vida había cambiado podían hacerse de otra forma, que necesitaría otro libro aparte para explicarlo. Así que cuando tengas un ratito muerto en el que no sepas qué hacer, te sugiero que pares a pensar por qué estoy haciendo esto y de esta forma. Y a lo mejor te pasa lo mismo que me pasó a mí, que gracias a analizar estas cositas empecé a darme cuenta de quién fui y al ir modificándolas para ajustarme un poco más al tipo que ahora mismo soy. Llegó la pregunta que más tarde o más temprano seguramente pues también te llegará a ti, ¿no? ¿Quién quiero ser? Capítulo 7. ¿Quién quiero ser? Por si eres de los que necesitas saber si existe la posibilidad de que ese descubrimiento llegue demasiado tarde, te diré que yo necesité más de 40 años, varios trabajos distintos, pasar por un brote psicótico, una pandemia y escribir un par de libros para descifrarlo, entre otras muchas cosas. Pero ahora sé que tarde o temprano, porque no estaba prestando atención a lo que habría detrás del ruido. No tengo ni idea de cómo sonará el interior de la cabeza de un recién nacido, pero no creo que nada más salir del interior del vientre, su coco empiece a taladrarle con movidas del tipo «les gustaré, estaré a la altura de lo que esperarán de mí, conseguiré que esta oportunidad de estar vivos sirva de algo». Imagino que si pudiéramos ver y escuchar dentro de su cabeza, a los 2 segundos diríamos «nada, vacío». Ahora mismo este crío es un bicho que solo sabe distinguir entre estoy a gusto o no lo estoy. Cuando está a gusto no hace ruido y cuando no lo está berrea. En fin, se llenará según vaya creciendo con lo que vea, sienta y escuche. A medida que vivimos, descubrimos que cuando hacemos algo que a los otros les parece que está bien, nos felicitan, que se enfadan o entristecen si no les gusta tanto, que, según como seas, gustarás a algunos más que a otros, y que, como tú no sabes qué te gusta o qué no te gusta, porque acabas de llegar a esta movida de vivir, habrá gente intentando convencerte de que la mejor forma de vivir es esta, y gente que asegurará que en realidad es muchísimo mejor aquella. Quien haya sido infeliz con sus parejas te dirá que no tengas pareja. Quien haya sido feliz insistirá en que te enamores cuanto antes. Quien haya tenido hijos y lo esté gozando te dirá que los tengas. Quien odie te dirá que no los tengas. Quien haya aguantado una vida dura te dirá pues que la vida es una mierda y muy difícil. Y quien haya conseguido ser feliz
te dirá que estar vivo es increíble. Y aunque todos, sin excepción, tienen razón, todos te estarán llenando la cabeza con reflexiones basadas en lo que han vivido ellos. Pero tú no eres ellos y su vida no es la tuya. Por eso es importante parar y preguntarte quién es y quieres ser, para no cometer el error de estar queriendo ser algo simplemente por la experiencia que han tenido los demás. Y, por si te ayuda, te diré que después de preguntarte ¿quién quiero ser?, no estaría de más que te preguntaras ¿por qué lo quiero ser? Me explico. La clave no está en saber qué quieres ser. La clave, yo pienso, está en saber por qué lo quieres ser. ¿Por qué descubrir ese por qué te ayudará a eliminar mucho ruido? Es imprescindible descifrar si lo estás queriendo ser por ti o por un motivo de los que comentábamos al principio del capítulo. Que te felicite alguien a quien quieras o admires, que no se enfade una persona a la que no quieras enfadar, gustar a quien te gusta, cabrear a quien odias, no llevar la contraria a menganito o a fulanito, que siempre dijo que eso era lo mejor. Porque aunque te parezca que esos también son motivos válidos, si la clave de querer ser algo no es por ti, corres el riesgo de que, una vez conseguido y recibida la reacción de la otra persona, te veas en un lugar que no te interesa y te preguntes ¿y ahora qué? La mayor ventaja de romperte es que todo el ruido que generalmente tenemos llenando la cabeza y que nos impide pensar con claridad se convierte en silencio. Y aunque al principio te parecerá que el silencio es igual de complicado o incluso un poco peor, porque ni siquiera tienes una sola voz susurrándote por donde debes ir, déjame que te pregunte algo. ¿Qué sospechas que es más fácil? ¿Imaginar una canción en una calle con martillos hidráulicos taladrando el suelo a todas horas, con coches pitando, gente hablando a gritos por el móvil o camiones de basura retirando los contenedores de vidrio? ¿O imaginarla a solas, sin ruido, frente a un lago en plena noche, en plena naturaleza? No fue hasta después de volverme loco cuando fui consciente de la cantidad de ruido que solemos tener en la cabeza. No sé tu cabeza, pero la mía está llena de ruido. Y no me refiero al ruido que provocan los coches, la gente, la música o las tiendas. Me estoy refiriendo al ruido que generalmente generan los pensamientos y conversaciones que tenemos con nosotros mismos cada puto segundo, relacionado con nuestro pasado, presente o futuro, y que retumban en nuestra cabeza, incluso cuando estamos a solas. No sé para ti, pero para mí una de las cosas más complicadas del día a día es saber distinguir los pensamientos principales de los pensamientos secundarios, que solo aparecen porque estoy triste, cansado o asustado. Cuesta mucho distinguir los pensamientos útiles de los inútiles. Y no me refiero a inútiles en plan tontos, sino inútiles de los de que no sirven para nada. Por eso creo que a veces cuesta tanto saber cómo estás de verdad. Porque todos los pensamientos compiten por captar tu atención y generalmente ganará el que más dolor y ruido provoque. Digamos que es como si el interior de la cabeza fuese un almacén lleno de radios que alguien ha dejado en marcha, ¿no? Pero sintonizadas en distintas emisoras, a un volumen muy alto, alto de cojones. Con el problema de que, aunque todas sonaran al mismo tiempo, dependiendo de cómo estés, algunas se escucharán a un volumen más alto y otras, obviamente, habrá emisoras diciéndote que la verdad es A y emisoras diciéndote que la verdad es B. Es importante dejar claro, cuanto antes, que la que suena más alto no siempre es la mejor ni la que dice la verdad. Simplemente suena más alto porque las otras van más flojas de pila. La buena y también mala noticia es que cada decisión que tomes, por pequeña que sea, servirá para recargar las pilas de unas o de otras. Por eso es importante aprender a escuchar detrás del ruido, para no recargar pilas de la radio equivocada, sino de la que tú quieres escuchar más alto. Una de las ventajas que tuvo volverme loco fue que durante una temporada pude ver qué es lo que pasa cuando todas estas radios, antes captaban emisoras distintas, empiezan a sintonizar la misma emisora. Y todo esto que antes era ruido se convierte ahora en una canción. Me explico.
Volverse loco significa no poner en duda absolutamente ningún pensamiento que tengas, ninguno. Y no los pones en duda por un motivo muy sencillo, no se contradicen entre ellos. Todos los pensamientos que aparecen durante un brote psicótico se interpretan como una verdad absoluta. No importa lo descabellados que parezcan, durante un brote psicótico, el ruido se convierte en una especie de sinfonía perfecta, donde cada pensamiento simplemente es un nuevo instrumento que aparece cuando llega su turno a tocar la nota, que encaja de forma totalmente afinada dentro de la sintonía. Por eso es tan importante que no intentes convencer a quien está sufriendo el brote de que lo que está sintiendo no existe, porque para él existe, y el hecho de que tú insistas en demostrarle que eso no es así cada segundo te convertirá en una de esas opciones, tonto por no ser capaz de verlo y enemigo por estar intentando convencerle de que lo que está diciendo no es verdad. De hecho, nunca he tenido tan claro que estaba en lo cierto cuando estuve loco. Nunca. Y haber sentido eso es tan fascinante como duro y triste. Porque la sensación de que estás en lo cierto, aunque lo que estés creyendo sea tan descabellado como pensar que la Tierra no es más que una nave yendo a otro planeta, es tan pero tan salvaje que no sé si alguna vez volveré a sentir nada con tanta certeza. ¿Romantizar la locura? Por eso es tan importante no olvidar que sufrir un brote psicótico te llevará a un mundo completamente mágico donde todas las emociones y sensaciones se dispararán más allá de lo que alguien que no lo haya sufrido pues nunca podrá imaginar. Y es importante que lo tengas siempre muy presente, porque viajar a ese lugar es una sensación que se quedará instalada para siempre en quien la viva. No importa que al salir del hospital sepas que lo que pasó fue provocado por un desajuste de cositas que van dentro del coco. Quien lo vivió y por tanto lo sintió, lo hizo con la misma verdad con la que tú sientes el calor si acercas una mano al fuego. E insisto en repetir esto y una otra vez porque solo quienes lo han vivido pueden entender lo complicado que será procesar que a partir de entonces vivir será muchísimo menos intenso comparado con aquellos días. Es como sentir que tienes que aceptar que jamás volverás a sentir lo que sentiste la primera vez que tu mano rozó la mano de ese alguien que tú sabes. Es complicado explicar a los demás que después de sufrir un brote psicótico todo te parece muchísimo más neutro. Parece muchísimo más neutro, sí. La verdad es que sí, la vida es más aburrida y por mucho que me intenten convencer de que eso es bueno, que en el fondo no puedo evitar pensar que en realidad es una putada. Obviamente prefiero poder mirarme en el espejo sin el agobio de sentir que mi reflejo está intentando apoderarse de mi vida, ¿no? Pero no puedo evitar echar de menos la sensación de sentir la novedad en el estómago por cada parpadeo. No puedo evitar echar de menos sentir que mire donde mire, el universo me está dando una pista súper clara de cómo debería actuar para que todo salga como quiero. Es como si me hubieran dado a probar una pequeña muestra de lo que podría ser una vida, sintiendo cosas de una forma que ya no puedo sentir. Cuando menciono algo así, casi siempre salta algún experto soltando una frase, algo así como estás romantizando la locura. No, amigo, no estoy romantizando la locura. Lo que estoy intentando explicarte es que, igual que hay cosas que no desearía volver a vivir ni de broma, como por ejemplo creer que Sena, mi perra, en lugar de jugar a escarbar un agujero, está siendo absorbida por unos conejos que no volveré a ver nunca más porque se la van a llevar para siempre, a Dios sabe dónde. También sé que creer que estoy a pocos metros de tocar la luna con mi propia mano es la sensación más hermosa que he tenido jamás. La ventaja es que la idea que unos conejos estén intentando absorber a mi perra a través de la tierra es tan aterradora que ahora mismo cualquier cosa que puedan vivir también me da menos miedo. Es por eso que remontar después de que tu cabeza haga clic solo será el principio, porque durante una temporada viviste en un mundo al que parecía que le hubiesen sufrido el contraste al máximo y ahora, sin el filtro que le puso la locura, todo esto está más apagado. No es lo mismo salir a la calle y, al notar el sol en los ojos, creer que es porque la nave en la que vas está acercando demasiado el sol.
y necesitas contactar rápidamente con la torre de control para que manden al piloto la orden de modificar el rumbo, si no quieren ver cómo morís achicharrados tú y los elegidos antes de que acabe el día. Que salir a la calle y al notar el sol en los ojos pensar, tenía que haber cogido las gafas. La primera opción convierte tu día en una peli de aventuras muy salvaje y además, como al final del día nadie muere achicharrado, pues llegas a la noche con la sensación de haber salvado muchas vidas gracias a que te diste cuenta y conseguiste que la nave corriese el riesgo y venga al rumbo antes de la gran tragedia. A menos que de la puta casualidad de que ese día sea noticia algún incendio. Te aseguro que si el día en el que piensas que tu nave va a camino del sol ves una noticia de un incendio, lo que pasará en tu cabeza será que se reforzará todavía más lo que pensaste y te cabrearás con la torre de control por no haber escuchado en cuanto diste la voz de alarma. Un brote psicótico convierte la vida en una peli donde no tienes un solo segundo de respiro, porque todo lo que sucede convierte cada momento en un libro de aquellos de Elige tu propia aventura, donde todo lo que pasa en tu universo está hiperconectado. Y eso hará que tu cerebro no tenga tiempo de preocuparse por absolutamente nada de lo que nos solemos preocupar habitualmente, porque está demasiado ocupado con movidas infinitamente más grandes y graves que bobadas, como que si no pones la lavadora mañana no habrá calcetines limpios. Lo que pasa es que en la vida hay muchas más decisiones del tipo poner lavadoras para tener mañana calcetines, que del tipo reconducir la nave para no morir achicharrados. Sin embargo, y aquí viene lo gracioso, vivimos la mayor parte del tiempo como si todas las decisiones que tenemos que tomar fueran del tipo reconducir la nave para no morir achicharrados. Y precisamente esa es una de las cosas que aprendí después del brote. No todo es igual de urgente. Recuperar la locura. Nos hemos acostumbrado a decir tengo 1000 cosas que hacer, cuando en realidad es mentira. Nadie tiene 1000 cosas que hacer, ni siquiera la persona más ocupada del mundo, ya que te aseguro que no somos ni tú ni yo, tiene 1000 cosas que hacer. De hecho, no descarto que si hiciéramos las cuentas reales de cuántas cosas hace de media en toda su vida una persona, casi ninguna llega a 1000. Por eso insisto tanto en el poder de la verdad y de las palabras, porque aunque sé que decidimos lo de rendirnos, tengo 1000 cosas que hacer para referirnos a que tenemos mucho lío, te aseguro que de repente, una y otra vez que tienes 1000 cosas que hacer, solo sirve para que tú mismo te generes la sensación de no volver a saber ni por dónde empezaste a resolver. Pero si fueras honesto y te dijeras la verdad, te darías cuenta de que en realidad lo que seguramente tienes no son 1000 cosas que hacer, sino un par de decisiones importantes que tomar. Y siento ser yo quien te lo diga, pero hasta que no las tomes, lo único que te cambiará será la sensación de que tu vida está estancada y cada segundo que pasa pesa más. Otra cosa de las que aprendí durante el brote fue que la locura no te permite dejar ninguna decisión para más tarde. Nada se queda sin hacer simplemente por pereza. La pereza no existe. En cuanto se cruza en tu camino una señal que indica que debes actuar, si no quieres que pase esto o aquello, actúas. Siempre, absolutamente siempre estás ocupado con lo que en ese momento es. Según tu cabeza, lo único que importa según tu cabeza es justo lo que pasa ahora. Y eso es algo que decidí recuperar de la locura. En estos 2 años mucha gente me ha preguntado que cómo puedo decir que volverme loco ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y creo que lo que me preguntan porque no se dan cuenta de que esa no es una reflexión que uno hace al salir del hospital. Obviamente nadie sale del ala de psiquiatría con sus bocetillos de pastillas y la cabeza rota pensando esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, ojalá se repita cuanto antes. Al contrario, sales teniendo la certeza de que esto es lo peor que te ha pasado en la vida, ¿no? Y dando por sentado que se acabó. Pero darte cuenta de lo que te ha pasado con mucho esfuerzo y trabajo puede convertirse en tu mayor ventaja. Es algo que te llevará a ti mucho tiempo. Mucho. Y aunque yo estoy escribiendo estos libros con la esperanza de que a ti no te lleve tanto como me ha llevado a mí, me estoy convenciendo de que también necesitarás el tuyo. Solo intento darte alguna que otra pista más o menos cada 6 segundos sobre cómo estoy viviendo yo desde lo que pasó
mi desgracia que pasó, por si te viene bien probar algunas carreteras que voy construyendo para mí. Puede que me ingresaran por volverme loco, pero si te soy sincero, lo más loco que he hecho en mi vida tiene que ver con una decisión que tomé para remontar cuando, una vez en pie, le pregunté por qué no utilizar la locura y algunas de las ideas que aparecieron en el coco a mi favor para ver a dónde me llevan. Aunque por si las voces vuelven, te dije que para remontar de aquel vacío decidí traer de vuelta la locura para tratar de usar algunas cosas a favor. Si no supiste leer bien entre líneas, quizá te perdiste la segunda parte de lo que trataba de contarte. Pero si has llegado hasta aquí, es justo que te lo diga de forma más clara posible y que sea lo que Dios quiera. Recuperar parte de la locura no fue algo que hiciera solo para remontar. Recuperar parte de la locura es algo que hago cada puto instante para mantenerme en pie. Ahora es cuando suena el timbre de la puerta y son los del hospital que vienen a ingresarme otro par de semanitas. Pero antes de que suene el timbre, tengo que aclarar que ajustar el volumen de las voces no ha sido sencillo, porque al principio lo hice a saco, tratando de recuperar todo sin prestar apenas atención. Como te he dicho al principio y visto desde donde estoy ahora, no descarto que mi intento de aprender a graduar la locura me hiciera rozar el palo de sufrir un nuevo brote a principios del 2018. La fuerza con la que aquella época estaba intentando instalar en mi cabeza el señor Gris fue muy salvaje. Pequeño inciso, si no sabes quién es el señor Gris, te recomiendo echar un ojo a mi otro libro y te quedará muy claro si no lo has leído. Si ni siquiera hace falta que lo compres, ve a cualquier librería, busca en el índice el capítulo llamado El señor Gris, ve a la página que marca, léetelo y vuelve a dejar el libro en el estante. Si te llaman la atención, diles que yo te he dicho que podías hacerlo. Pero, por si no tienes tiempo de ir a una librería o no quieres gastar más dinero en mí, te diré que el señor Gris se resume en esa voz que no hace más que taladrarte el cerebro con la idea de que no vales para nada. Creo que esa fue la etapa en la que más mentí acerca de cómo me sentía realmente. Las voces que trataban de convencerme de que había perdido cualquier tipo de capacidad relacionada con crear estaban al volumen más alto que habían alcanzado nunca. Pero, como estaban tratando de arrancar varios proyectos, no quise contar nada para no preocupar a nadie. Tengo defectos, muchos, y uno de ellos es que si me embarco en algo, necesito sentir que no me estoy perdiendo nada del proceso y que el proyecto se parece al máximo a lo que hay en mi cabeza. Afortunadamente estoy aprendiendo a confiar y delegar ciertos procesos me resulta cada vez más fácil, pero en ese momento no podía porque necesitaba tener la certeza de que aquello saldría bien, a pesar de oír en mi cabeza una constante bombardeo de que saldría mal, ya que eso serviría para confirmar lo que todos ya sabemos. No vales absolutamente para nada. Tampoco quería arriesgarme a tener que dedicarme, porque sabía cuáles eran los efectos secundarios. Más adelante prometo contarte mi relación con las pastillas, y me agobia que comentarlo en casa hiciera que la preocupación volviera y yo empezara a sentirme demasiado vigilado. Así que, aunque no me siento orgulloso y ahora sé que fue una estupidez, decidí entrar de lleno a saco y forzar la interpretación de las señales. Cada vez que llegaba un pensamiento que tenía intención de hundirme, buscaba una señal que me demostrara que ese pensamiento había sido destruido. Me esforzaba en interpretar todas las palabras como si estuvieran enviándome mensajes del universo. Trataba de relacionar cualquier conversación que hubiera en los alrededores o cualquier cosa que pasara cerca con pensamientos que confirmaran que yo tenía razón al pensar que todo saldría bien. Veía vídeos y películas imaginando que me hablaban de forma encriptada. Escuchaba canciones obligándome a sentir que el mensaje había sido creado para demostrarme que todo saldría bien. Imaginaba personajes ficticios junto a mí animándome y dándome el ok a cualquier cosa que pensara o escribiera. Fue una puta locura. Dedicaba cada segundo a crear en mi cabeza alguna voz que me impidiera pensar que no sería capaz de hacerlo para convencerme de que todo saldría bien. Y claro, no podría dormir. No dormía, porque trataba de que el proyecto más de 15 horas al día, tratando de ajustar hasta el último detalle.
Y aunque recuerdo aquella etapa como una de las más cansadas de mi vida, sin contar el brote, hubo una noche en la que sentí que todo saldría bien. Sentí que, a pesar de lo agotador que estaba siendo, estaba consiguiendo apagar al señor Gris. Y te juro que por mi vida, que aquel momento, al mirar por una ventana que estaba en la habitación donde trabajaba y que prácticamente se había convertido en mi mundo, pasó una estrella fugaz. En mi cabeza sonó: pide un deseo. Y rompí a llorar pensando: necesito que esto sea cierto. Y me asusté. Me asusté porque obviamente el hecho de que pasara una estrella fugaz era algo que yo no podía forzar. Aquel pide un deseo, lo sentí con la misma fuerza con la que uno siente un empujón al intentar subir al metro en una hora punta. Y durante unos segundos me sentí exactamente igual que me había sentido durante el tiempo en el que parecía que todo el universo trabajaba a mi favor, dándome pistas salvajes relacionadas con que todo saldría bien sin necesidad de tener que hacer yo ningún esfuerzo. Durante unos segundos los colores tenían la misma fuerza, los sonidos el mismo significado. Cualquier cosa que pasara por delante de mis ojos lo hacía por un motivo. Durante unos segundos todo volvió a encajar, pero a pesar de asustarme, también sentí alivio por esos segundos de calma que experimenté al pensar que todo saldría bien. Así que esa misma noche decidí que, aunque tenía que bajar marchas e ir menos a saco, iba a tratar de aprender gradual la locura. Si lo piensas fríamente, tratar de rescatar formas de sentir y de actuar que nos hacen sentir bien no es tan raro. Nadie nos enseña a vivir e intuyo que es por un motivo muy sencillo. Nadie sabe cuál es la manera perfecta de vivir. A lo que nos enseñan, y tampoco me atrevería a decir que siempre bien, es a relacionarnos y a manejarnos en lo que vendría siendo estar vivos. Pero nadie nos enseña cómo exprimir bien esta experiencia, y creo que en realidad nadie lo hace porque nadie lo sabe, o por lo menos nadie sabe cómo hacerlo de una forma universal. Sin embargo, la etapa del brote del 2017 fue, para bien y para mal, la más intensa de mi vida, por la claridad con la que veía el mundo. Sentía seguridad y confianza en mí mismo. Sabía el porqué y el para qué de cualquier cosa que hiciera. Podía ver las intenciones detrás de cualquier palabra o gesto. Tuve más seguridad en mí mismo de la que he tenido nunca. Joder, me enfrentaba a cualquier situación por atraer que pudiera parecer, aunque luego me tuviera que pasar llorando un rato. No me importaba en absoluto la opinión de los demás o lo que pensaran acerca de mis decisiones o mis actos. Mientras estuve loco, fue la primera vez que viví preocuparme solo por mí y mis emociones, y sintiéndome seguro de mí mismo. Déjame que te pregunte algo y dedica un rato a pensar bien la respuesta. ¿Por qué crees que no estás loco? ¿Por qué crees que no estás loco? ¿Por qué no te medicas? ¿Por qué no te han ingresado? ¿Por qué no crees en señales o que el universo, si aprendes a escuchar, te dará pistas de por qué y de qué debes hacer? ¿Por qué para ti las casualidades simplemente son eventos sin ningún tipo de valor ni intención? Lo pregunto completamente en serio. ¿Por qué crees que no estás loco? Te diré que es para mí, después de haberme vuelto loco, estar completamente loco. Resignarte a mantener en tu vida cosas que hace tiempo que sabes que no quieres tener porque te hacen daño o que ya no significan absolutamente nada. Independientemente de si te medicas o no, de si te han ingresado o no, de si crees en las señales o de si para ti las casualidades solo son casualidades o por el contrario pistas súper claras de que el universo te está hablando. Más allá de todo eso, para mí estar loco es mantener en tu vida aquello que te hace cada vez más daño sin que siquiera plantearte diseñar una estrategia para, aunque sea muy lentamente, ir liberando y cogiendo más distancia. Porque te aseguro que eso es lo que está convirtiendo tu cabeza en una especie de cultivo de infelicidad que más tarde o más temprano estallará. Quizá no estalle de un modo en el que acabes ingresado en el ala de psiquiatría de un hospital, ¿no? Pero estallará de un modo en el que te hará despertar cada mañana sintiendo que llevas un peso en el pecho que no te deja respirar. Puede que otra de las preguntas que más veces me han hecho estos 2 últimos años sea: ¿y entonces? ¿Ya estás bien?
Y aunque siempre respondo que sí, escribiendo este libro me di cuenta que para responder de verdad lo que debería hacer justo después de que alguien me pregunte si estoy bien, sería preguntarle, ¿y qué es para ti estar bien? Y lo pregunto porque otra de las cosas que más me han preguntado en los 2 últimos años es, ¿cuándo sabré que ya estoy bien? Por eso es importante que descubras cuanto antes qué es para ti eso de estar bien. Porque el problema de recomponerse es que no es tan explosivo como recomponerse. Y si no tienes más o menos claro qué significa estar bien para ti, es posible que de repente ya estés bien, o por lo menos muchísimo mejor, y no te enteres. Te diré qué es para mí, por si te sirve de algo. Para mí, ahora mismo estar bien es saber por qué tomo cada decisión. Si tomarla sería acertado o no. No me preocupa tanto como saber por qué la estoy tomando. Quizá sea porque si miro atrás, la mayoría de los problemas a los que me enfrento tenían que ver con cosas que no sabían muy bien por qué estaban en mi vida. Muy pocas veces se enfrentaban y me enfrentaba a problemas que eran claramente míos, por decisiones tomadas de forma totalmente consciente. Pocas cosas son más tristes y te desorientan más que vivir por inercia y sin pensar. No creo que vivir sea muy diferente a organizar un viaje más o menos largo. Si te paras a pensar, cuando te planteas hacer algún viaje, lo haces porque hay un destino que te gusta, ¿no? Con sitios que te apetece visitar y un par de cositas que te llaman la atención. Si no sabes el idioma, te paras a comprar un diccionario y si no quieres perderte, pues llevas un mapa siempre encima. Y si cuando llegas al sitio algo no es como tú esperabas, improvisas. Pero al menos estás en un lugar que te gusta. Sin embargo, por muy poquitas veces nos sentamos a organizar lo que vendría siendo vivir. Y por eso, hace apenas unas páginas te preguntaba si te habías parado por lo menos a pensar quién querías ser. Porque por absurdo que te pueda parecer, pensarlo te permitirá ver si ahora mismo en tu vida hay más basura de la que empezar a deshacerte o ladrillos con los que empezar a construir. Créeme cuando te digo que si consigues imaginar hacia dónde quieres ir, tu vida podrá ser más parecida a lo que tú quieres que sea. Y no te lo digo en plan frase de taza para animarte, es puto sentido común. Supongo que estaremos de acuerdo en que si apenas le dedicas un segundo a imaginar cómo es la vida que te gustaría tener, será bastante más difícil conseguirla porque ni siquiera sabrás por qué tomas ciertas decisiones. Eso sí, ve preparándote para el bache que aparecerá en cuanto decidas empezar a preguntarte ciertas cosas con intención de construir quién quieres ser, el de descubrir quién eres justo ahora. Capítulo 8. ¿Quién soy? Bienvenidos a la puerta que nadie quiere abrir. Aunque, para ser sinceros, saber quién eres no es difícil. Eres la suma de las cosas que has estado haciendo y decidiendo hasta ahora. Lo difícil, en realidad, es aceptarlo. Especialmente aceptar las cosas que ahora mismo te están arrastrando al fondo. Asumir que tienes cosas que se van convirtiendo en lastre, que dijiste, ven aquí, a personas que ahora desearías que estuvieran más bien lejos, que diste valor a cosas que no significaban nada y despreciaste algunas que ahora pues te das cuenta que en realidad eran tesoros, que perdiste a gente que valía mucho la pena, que subiste a trenes de los que te quieres bajar y dejaste pasar otros que llevaban lugares que quisiste conocer, que dijiste claro a cosas que ahora ya no te interesan nada y que apagaste algunos sueños por no escuchar ni molestar a los demás. Eso es lo difícil. Aceptar que posiblemente eres más bien la cara B de lo que soñabas ser. Pero aceptarlo será muchísimo más importante de lo que puedas llegar a imaginar, porque en cuanto te des cuenta tendrás dos opciones: seguir cuesta abajo y sin frenos en direcciones a las que no sabemos muy bien dónde llegar, en seco para frenar, o echar un ojo y averiguar cuáles son las cosas en las que te estás llevando en dirección contraria a la que realmente tú quieres ir. Por eso, en cuanto descubres que algo no es como esperabas, lo menos inteligente que puedes hacer es quedarte dándole vueltas al tema como si fueras un perro intentando morder su propia cola.
De hecho, me di cuenta en una situación que no tenía nada que ver con la cabeza, déjame contártela, porque así también aprovecho para lanzarte algo que a veces olvidamos. Hay consejos que sirven más allá del momento en el que aparecen. Vamos a un momento a mi pasado. Hace muchos años trabajé como guionista en una serie de televisión llamada Siete Vidas. La historia de cómo llegué allí daría para otro libro, pero lo que te quiero contar ahora no tiene que ver con eso, sino con algo que pasó un día en el que nos dijeron que teníamos que cambiar de arriba a abajo un guión al que le habían dado el ok semanas antes. Y además teníamos que cambiarlo en el tiempo récord, evitando que se retrasaran los demás. Por poner un ejemplo que entendamos todos, imagina que construyes un edificio entero. Tus jefes dan el visto bueno, ¿no? Y 2 días antes de que la gente entre a vivir, te dicen que lo tires y lo construyas de nuevo, porque hay un par de ventanitas que no le terminan de convencer a no sé quién. Obviamente todo el mundo entró en cólera. Todo el mundo empezó conversaciones acerca de lo absurdo que era eso, de lo estúpido que era decir que algo está bien para semanas, después pedir cambiarlo todo, de lo injusto que era tener que rehacer algo que todo el mundo sabía que estaba bien, de lo complicado que iba a ser encajar con el resto de los guiones. Básicamente pasó lo que pasa siempre que alguien te hace una putada de ese tipo, que todo el mundo empieza a generar ruido alrededor de lo que acaba de pasar. Sin embargo, mientras todo el mundo se quejaba, me llamó la atención un tipo que no decía absolutamente nada, simplemente miraba al resto discutir acerca de lo absurdo que era tener que volver a escribir otro capítulo. El tipo era un guionista de la serie a quien de vez en cuando le pedían que dirigiese capítulos. De repente, mientras todos seguían discutiendo acerca de lo injusto que era lo que acababa de pasar, él levantó la voz un poco y dijo: chavales. Entonces los chavales obviamente se callaron, porque cuando alguien levanta un poquito la voz más de lo normal, tú, aunque sea por la sorpresa, pues te callas. Y en ese momento de silencio dijo: podemos gastar el tiempo y la energía en maldecir lo que ha pasado, o empezar a resolver y dejar de maldecir para después, con 2 cervezas de por medio. No sé cuánto tiempo estuve exactamente de guionista en esta serie, pero sé que la mejor lección la aprendí de ese día. Así que recuerda lo que estoy a punto de decirte. Puedes gastar el tiempo y la energía en maldecir lo que ha pasado, o empezar a resolver y dejar de maldecir para después, que con 2 cervezas de por medio. Quien ahora mismo es simplemente la posibilidad de un nuevo punto de partida. Ahora mismo eres una especie de intermediario entre quién eras y quién eres en realidad. ¿Me dejas un momento tu cabeza? Imagina que esta fuese tu día 1, ¿vale? No sabemos muy bien cómo ha ocurrido, pero de repente no tienes pasado. Acabas de aparecer como por arte de magia. En el lugar en el que estás leyendo ahora mismo hay un papel con una lista de cosas que son las que han ido acumulando hasta este momento, pero sin especificar cómo han llegado a ti, ni tampoco si hubo un tiempo en el que tenías más de esto o menos de aquello. Simplemente has aparecido donde estás con una especie de inventario de todo lo que tienes para que decidas qué te sirve de algo y qué no, de personas, lugares a los que tienes acceso, cacharros que puedes usar porque son tuyos, cosas que puedes hacer. ¿Cuántos de esos objetos, compromiso o personas realmente necesitas y no quieres perder? ¿Y cuántos en realidad te dan igual? Incluso pensándolo fríamente, ni siquiera pinta que te vayan a hacer falta nunca. Echa un vistazo y piensa en eso. Si no gastarías 9 pavos en una peli que no quieres ver, ¿qué mierda haces gastándote una vida en un sueño que no quieres vivir? Quizás gracias al hecho de que mientras estuve loco sentí que cada parpadeo lo convertía absolutamente todo en algo nuevo. No puedo evitar pensar que cada gesto, pensamiento, palabra o decisión podría llevarme en una dirección u otra, y por eso trato de prestar tantísima atención a todo. O a lo mejor es porque cuando salí del hospital por primera vez sentí que lo había hecho todo mal y me niego a volver a sentir eso. No sé si alguna vez has sentido que lo has hecho todo mal, y no me refiero a creer que has tomado una mala decisión con el trabajo o con la amistad, con el amor, con la salud, con el dinero. No, me refiero a estar convencido, da igual si es cierto o no, que cada paso que has dado, ¿no?, desde que tienes uso de razón, lo has dado en esa dirección absolutamente para nada. Sin embargo, gracias a que se me piraba la cabeza y pensaba cosas, pues ahora sé que
pensar algo no siempre significa que ese algo sea cierto, ¿ok? Eso es importante. Solo significa que justo en ese instante a mí me lo parece, me parece la verdad. Lo primero que necesitas grabarte a fuego es que es una trampa que se ha aprendido a hacer tu coco. Cuando estamos mal, siempre pensamos que la solución está en tener lo que no tenemos. Si no tienes amigos, crees que la clave está en tener amigos. Si tienes amigos pero no tienes pareja, piensas que la clave está en tener una pareja. Si tienes pareja pero no tienes dinero, piensas que la clave es el dinero. Si tienes todo eso pero no tienes trabajo, piensas que la clave está en tener trabajo. Y si no tienes nada, piensas que la clave está en tenerlo todo. Y si lo tienes absolutamente todo, te juro que conozco a gente así, piensas que la clave está en no tener nada. Las voces siempre intentan convencerte de que la clave está, para estar bien de verdad, está en aquello que no tienes. Por lo tanto, no se puede remontar, porque para hacerlo primero necesitas conseguir algo que está en la otra punta de lo que ves capaz de hacer. Y aunque la mayoría de las veces la gente insiste en que debes convertirte en tu mejor amigo y hablarte con cariño, yo las veces en las que intuyo que la tentación de rendirme o no hacer nada está a punto de ganar, prefiero tirar de algo que aprendí durante el brote. Convertirme en alguien totalmente distinto. No te asustes, intentaré explicártelo de forma simple. Hubo varias cosas aterradoras durante el brote psicótico. Una fue sentir que mi reflejo en el espejo era en realidad otra persona, y fue aterrador, porque lo sentí con tanta fuerza que incluso hoy en día hay veces que al mirarme al espejo me pregunto si mi verdadero yo no será el del otro lado y yo simplemente sea ese reflejo. Y aunque en cuanto me doy cuenta de que llevo unos segundos instalando esa idea, reconduzco rápido y sonrío por lo absurdo del momento. No puedo evitar quedarme después dándole vueltas a por qué mi cabeza me ha hecho eso, y casi siempre llego a la misma conclusión. Lo hace porque una vez coló. Una vez consiguió que cada vez que me miraba al espejo un escalofrío recorriese mi espalda al notar que alguien o algo había logrado copiar milimétricamente mi aspecto con intención de apoderarse de mi vida en cuanto bajase la guardia. Y aunque nunca creí estar completamente poseído, sí tuve la sensación de haber estado a pocos segundos de serlo. Otra fue creer que en realidad yo simplemente era una especie de personaje de videojuego controlado por otro de mis yoes desde un planeta lejano. Es decir, aunque yo tenía mis propios pensamientos, cuando sucedía algo que me desconcertaba un poco, podía escucharme a mí, pero desde otro planeta, comentando que lo había pasado lo que lo había provocado, él simplemente por echarse unas risas y animar un poco una partida que estaba siendo un poquitín más aburrida. Y aunque eso no he vuelto a sentirlo, la sensación de haber sido el personaje de un videojuego controlado por mí mismo tampoco se ha borrado por completo de mi mente. Pero, ¿por qué me cuentas todo esto? Pues muy bien, porque aunque parecen dos experiencias que no tienen nada que ver, tienen una idea principal en común. Las voces intentaban convencerme de que el control sobre mí lo querían llevar, o ya lo llevaba, otra persona. Es decir, así que si mi cerebro se esforzó tanto por hacerme sentir que el control sobre mí podía ser responsabilidad de otro, ¿por qué narices no darle el control a él cuando yo no tenga fuerzas, ¿no? ¿A quién? Pues en principio tú puedes llamarle como quieras, pero yo le llamo el señor Selisto. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, cerrando el capítulo 8, y así dejamos los siguientes capítulos para la siguiente entrega y dejar así un poquito de intriga para los siguientes episodios. Espero que os haya gustado la lectura y seguimos la lectura. Espero que estéis cómodos y muchísimas gracias por el apoyo. Recordad que si os gusta el contenido es importante que le dais like a la publicación, al vídeo, y suscribir a mi canal para poder seguir escuchando audiolibros
de este temario o de diferentes temas y en diferentes tiempos. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio.